Bien, bien. Ya está. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra novena sesión del curso de ampliación sobre antropología de lo sagrado del posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos convoca una agenda extraordinaria, dictada de forma exclusiva por su rigor y curiosidad intelectual. A través de sus controles de lectura, han puesto sobre el tapete digital los problemas más complejos y apasionantes de la prehistoria, la antropología de lo sagrado, la epistemología de las ciencias sociales de la religión y de las ciencias sociales de lo sagrado, lo que nos permitirá ayudar a desentrañar el fenómeno del campo religioso mundial. El día de hoy no venimos a memorizar datos arqueológicos, venimos a cuestionar paradigmas. Analizaremos si la ciencia moderna padece de un egocentrismo evolutivo que demerita la sofisticación espiritual del Homo sapiens paleolítico e incluso del Neandertal. Desentrañaremos qué entendemos conceptualmente por lo sobrenatural y cómo el arte parietal y los rituales funerarios, desde la cremación hasta la conservación, no son meras conductas técnicas, sino la evidencia de que la mente humana, desde sus orígenes, opera mediante arquetipos y estructuras simbólicas universales. Finalmente, evaluaremos si el lenguaje visual nació en África como una revolución repentina o si estamos ante el sesgo de un registro arqueológico incompleto. Iniciemos este viaje intelectual hacia la raíz misma de nuestra condición humana. Soy el doctor Enrique Ali González Ortoscoiti, profesor del curso de ampliación sobre antropología de lo sagrado, patrocinado por el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Hoy, 22 de junio del 2026, trabajaremos en nuestra sesión 9, Arqueología de la mente y del espíritu, epistemología, grafismo y lo sagrado en los orígenes de la humanidad. Comencemos. Vamos a organizar nuestra presentación en 4 capítulos. Comencemos con el capítulo 1, epistemología, ciencia y el debate creación-evolución. Este capítulo aborda las tensiones teóricas e ideológicas sobre el origen humano y la percepción del hombre prehistórico. Argumentos teóricos claves sobre Anati y el debate creacionismo versus evolucionismo. Para abordar la pregunta sobre por qué la academia defiende a capa y espada el evolucionismo frente a las tesis de Emmanuel Anati, vamos a responder desde la epistemología de las ciencias sociales y la antropología cognitiva, de construcción del término en Anati. Es vital aclarar que Anati no defiende ni ataca el creacionismo teológico o bíblico. Él no se mete en ese tema. Lo que Anati plantea es un creacionismo cognitivo y cultural.
argumenta que el Homo sapiens posee una estructura mental programada de origen, es decir, programada desde el principio, una matriz cognitiva universal. Quisiera llamar la atención sobre este término, una matriz cognitiva universal que se parece mucho a lo que en otras ramas de las actuales ciencias están llamando la memoria cósmica o la memoria de las células, es decir, de un alcance universal. Este origen, esta estructura mental programada de origen, es la que le impulsa a generar cultura, lenguaje visual y la noción de lo sagrado de manera casi espontánea. Por supuesto, si demuestra que el hombre posee un creacionismo cognitivo y cultural, abona directamente a la racionalidad de hablar de creación, aunque eso no se puede defender en las actuales ciencias antropológicas. Pero sí es posible defenderlo en las ciencias antropológicas de lo sagrado. Recuerden, además, si lo unen con esto, lo visto en sesiones anteriores, si ustedes comienzan a unir una matriz cognitiva universal, el espacio imaginal, el tiempo sin recorridos, las células tienen memoria, el electrón es invisible y la mente es invisible, y el pensamiento es invisible. Es decir, si ustedes van colocando todo eso, es como si ustedes fueran a un supermercado de pensamientos y empezaran a recoger todos esos pensamientos, a tratar de colocarlos uno al lado del otro. Creo que algunas cosas empezarían a verse mucho más claras. Por cierto, quisiera de una vez dejar claro que para la religión católica no hay ninguna oposición entre creación y evolución. No hay. Simplemente, ¿por qué? Porque Dios crea y pudo haber creado los monos y creó como los creó, y pudo haber creado, y las cosas evolucionan. Eso es parte de los designios de la creación. Si para un católico no habría problema. Lo que pasa es que a veces en Estados Unidos esa polémica la han tomado fundamentalmente en contra de los protestantes, que tienen a veces una lectura literal y fundamentalista de la Biblia. Entonces, ya eso es harina de otro costal. En tal caso, eso no afecta al católico, que puede aceptar fácilmente, incluso basado en algunas cosas que ya reconocía Teilhard de Chardin, de que hay creación y la creación evoluciona. Esto es importante porque este es un tema que está siempre presente y sigue estando presente. Ahora, ¿por qué la academia se niega a discutir eso? Digo, a aceptar la posibilidad cierta de la creación ahora, sobre todo del siglo XVIII para acá. Nosotros creemos que podemos hablar de que hay un sesgo del positivismo académico. La ciencia oficial rechaza cualquier término que evoque a la teología, debido al trauma histórico de la separación iglesia, ciencias naturales experimentales. Porque a veces también hay que aclarar que esa separación no es iglesia contra la ciencia. No, la iglesia es también una gran promotora de la ciencia. Y no hay que olvidar que la iglesia en el siglo XI creó la primera universidad del mundo, con ese concepto universidad, así como Platón creó el término academia, Aristóteles creó el término liceo, la Iglesia Católica creó el término universidad. Y las primeras universidades que se van a hacer a partir del siglo XI, en la llamada Edad Media, el feudalismo, el oscurantismo, etcétera, llamado así por
los ateos recalcitrantes. Resulta que en ese siglo XI la universidad es creada por la Iglesia, incluyendo la Sorbona, Oxford, de las principales, por lo menos de las primeras 10 universidades que se crearon, 9 las creó la Iglesia Católica, incluyendo las mejores de Europa hoy en día. La ciencia entonces oficial rechaza eso porque le da como, es una visión traumática, pero como ustedes saben, los traumas son problemas psicológicos, no son problemas epistemológicos, sino que se convierten en un obstáculo epistemológico para comprender la complejidad de lo que está ocurriendo. El evolucionismo decimonónico y el materialismo cultural prefieren un modelo gradualista funcional. El cerebro evolucionó por adaptación biológica y la religión es un subproducto secundario. Y fíjense que se habla así en la ciencia, el evolucionismo decimonónico del siglo XIX. Hay que aclarar que la teoría de Darwin, la teoría evolucionista, tenía una gran laguna. Por si bien podía decir que a partir se iban adaptando y se iban produciendo cambios y los pájaros podían tener pico largo, el pico corto, etcétera, todos los cambios que se van dando biológicamente. Pero Darwin no podía responder por qué ese cambio que tienen los pájaros, los animales, etcétera, cómo hace para trasladarse a la siguiente generación. Y entonces vino en su ayuda el creador de la ciencia de la genética, que fue un sacerdote, el sacerdote Méndez. Y esto es bueno recordarlo para aquellos que piensan que la Iglesia Católica es sinónimo de un ataque permanente a la ciencia, que la teoría misma de la evolución pudo ser completada dentro del marco teórico de Darwin gracias a los estudios de la genética de un fraile católico. Luego, exacto, creen que lo que existió fue una especie de modelo gradualista funcional, que el cerebro evoluciona por adaptación biológica. Pero esos son los mismos tipos de explicaciones insuficientes y que ya hoy están superadas. Como cuando tú preguntas cómo se origina el lenguaje. ¿Cómo se origina el lenguaje? Resulta que tú tienes la ciencia de las lenguas, que es la lingüística, tienes las teorías de Saussure, etcétera, de grandes pensadores, pero eso es una teoría a partir de que el lenguaje existe. Pero ¿cómo se origina? Entonces habían algunas que se parecían a las célebres películas de Tarzán. No, porque la gente empezó, guru, guru, guru. Ajá, guru, guru era una piedra. Y entonces la piedra se llamó guru, guru. Eso es algo incluso cómico hoy en día. La pregunta es cómo se origina el lenguaje. Y aquí pudiéramos abrir un paréntesis simplemente para pensar en distintas cosas. Lo primero es que la ciencia no es la única que organiza el saber. Hay 5 tipos de saber. El saber que demuestra, como la filosofía, el saber que comprueba, como la ciencia, el saber que es saber a partir de lo sensible, como el arte, el saber por la fe y el saber por la experiencia. O sea, hay 5 tipos de saber. Yo estoy de acuerdo con que la ciencia es un saber y que tiene una velocidad más lenta que otros saberes, porque tiene que comprobar lo que dice. Y está bien, y eso es valioso. Eso es una ayuda importante. Caramba, me acaban de decir que estaba apagado el micrófono. ¿No se oía? Ahora sí, o no se oía. Yo siempre he estado oyendo perfectamente. Ok. Bueno, entonces, no, de pronto me dicen eso. Disculpen la interrupción.
es que entonces, desde ese punto de vista, hay que abrirse a la posibilidad de otros saberes, aunque no sean avalados por la ciencia. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el saber que se han producido, los saberes que se han producido por las religiones. Y dentro de esto quería llamar la atención en relación a los orígenes. Es que una inmensa mayoría de las religiones dicen que el lenguaje le fue otorgado por los dioses o por el dios, dependiendo la característica de cada religión, pero que el lenguaje es algo donado, no producto de una circunstancia que evolucionó de la nada, digamos, no, que fue donado. Es decir, que así como, por ejemplo, más adelante se habla de que en distintos lugares del mundo se da un mismo tipo de características del arte paleolítico, cuando esas cosas aparecen simultáneamente en lugares en donde no es posible hasta ahora comprobar que hubo contactos, eso es una pregunta adicional. ¿Cómo fue que pasó eso simultáneamente? Claro, aquí Anati ya tiene una teoría bastante interesante, que es que hay una unidad matriz básica del pensamiento y del simbolismo humano. Eso es importante. Que también hay otros saberes que pudiéramos ir complementando en la medida que estamos abiertos al saber. No le podemos pedir a la ciencia otra cosa, sino una exigencia, como lo hace metodológica, teórica, bien, digamos, rigurosa, pero que también sepa sus limitaciones. No puede hablar de aquello que no puede comprobar. Y eso también es importante. Si no puedes comprobar que no existe creación, entonces no puedes negarla. Tienes que comprobar que no existe. Eso también entonces es una discusión de doble vía. Admitir, fíjense que el problema que le plantea Nati, admitir que el ser humano aparece en el registro arqueológico con un hardware cognitivo ya listo para la trascendencia, genera incomodidad epistemológica en las ciencias de corte ateo o puramente materialista. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Le genera incomodidad, pero esa incomodidad no es una carta para que puedan decir niego, ¿no? Hasta que no tengas pruebas tampoco, no lo puedes negar. No lo puedes negar. Y cuando te presentan las pruebas, si no puedes negar las pruebas de que existe lo contrario a lo que tú piensas, tienes que aceptarlo mientras buscas más pruebas. Pero hay ciencias que se dogmatizan. Y aquí queremos dejar sentado una cosa teórica de una vez para cualquier forma de saber. El dogma es producto básico de cualquier religión. Y cuando una ciencia se dogmatiza, deja de ser ciencia y se convierte en una religión cientificista, con todo lo que significa desde el punto de vista de la no fiabilidad de ese conocimiento. Otro elemento a tomar en cuenta dentro de este capítulo 1, estamos hablando de los argumentos teóricos clave, es la revolución creativa como un salto cuántico. El argumento clave es que el registro arqueológico respalda a Anati en algo, la llamada revolución del Paleolítico superior. Muestra una explosión artística y simétrica repentina. No hay un eslabón perdido intermedio para el arte rupestre. Aparece con una sofisticación asombrosa. Por ende, la persistencia en defender el evolucionismo gradualista a ultranza responde más a un paradigma dogmático institucional de la ciencia moderna, en términos de Thomas Kuhn, que a la ausencia de evidencia
sobre la complejidad innata del espíritu humano primigenio. Es decir, Anati está mostrando evidencia que demuestran la complejidad del espíritu humano desde el Paleolítico. Son evidencia, no puedes negarla, tienes que tomarla en cuenta. Y no hay que olvidar que todo dogma pertenece a una religión y que un paradigma dogmático institucional en la ciencia es parte de una religión atea cientificista. Ahora, continuando. Aquí hay una de las preguntas que alude a eso. Siempre pensé que la teoría creacionista era una teoría basada solamente en la fe. Sin embargo, la argumentación de Anati demuestra lo contrario. Entonces me pregunto, ¿por qué no se acepta esta argumentación y se sigue defendiendo la evolucionista? ¿Se necesita mayor número de constataciones o cambiarle de nombre? Exacto, eso es lo que hemos tratado de responder. Y es una pregunta que sigue quedando. ¿Por qué no se aceptan este tipo de evidencias, de Anati? Ya, porque si tú no aceptas las evidencias porque tienes otras para rebatirlas. Pero si no las aceptas y no la puedes rebatir, entonces ya no estamos hablando de ciencia, porque eso no es la función de ciencia. Sí, es la función de los dogmas. Luego también puede haber un problema general que abarca a lo que podemos llamar o lo que se llama académicamente la modernidad. Una actitud que, en términos de Bachelard, constituye un problema epistemológico, es decir, un obstáculo en este caso, que es el egocentrismo de la modernidad frente al genio paleolítico, que es algo además muy común. Cuando nosotros hablamos de un hombre primitivo, de un ser humano primitivo, ¿de qué estamos hablando? De un ser humano que en muchos casos es inferior a nosotros. Es una visión egocéntrica. Además, termina siendo una visión que hoy en día lo que demuestra es una absoluta ignorancia de lo que han demostrado las ciencias sociales, sobre todo durante todo el siglo XX y XXI. Eso está, pero con muchísimos argumentos que demeritan esa idea de pensar que el hombre primitivo es inferior a nosotros. Y por eso es que normalmente no se habla de hombre primitivo, sino se puede decir el hombre paleolítico, el neolítico, que no es igual a primitivo, por si acaso. Paleolítico significa que vive en la edad de piedra. Y es quizás por nuestras costumbres culturales, por lo que recibimos en la educación formal, incluyendo la educación en universidades, sobre todo si no eran estudiantes de antropología, es que cuando uno habla de edad de piedra, estuviese hablando de una persona que no maneja la tecnología. Pero resulta que hay la tecnología de la edad de piedra, eso es tecnología. ¿Saben lo que significó la tecnología que más va a desarrollar al ser humano? Que es la posibilidad de hacer el fuego cuando el ser humano decida aprender a cómo se hace el fuego. Y es tan importante que a partir de ese descubrimiento que se podían hacer hogueras, se creó algo que todavía nosotros tenemos y que regresamos todos los días. Salimos y regresamos a eso que hoy tenemos, que es el hogar. Hogar viene de hoguera y la hoguera se logra inventar cuando el ser humano crea a conciencia, domina la tecnología de hacer fuego. Entonces las tecnologías varían, las tecnologías, pero tecnología implica ingenio, implica inteligencia,
implica tener idea de futuro, porque estoy tallando una piedra para después convertirla en punta de lanza. Eso es un proyecto. Eso es un proyecto. Y si alguien aquí estudia arquitectura, sabe cómo se hace un proyecto y qué significa. Proyectar hacia el futuro. Eso es una idea. Igual que cuando uno planifica. Uno cuando planifica tiene una proyección hacia el futuro. Eso significaba hacer con una laja de piedra que tenga determinadas características formales para convertirla en la punta de una lanza. Ese es el mismo procedimiento de inteligencia. Entonces, eso genera un obstáculo que se puede llamar el egocentrismo de la modernidad, como una de las preguntas. Generalmente se ha presentado al hombre del Paleolítico como un ser tosco. Sin embargo, el análisis de sus obras de arte nos revela un riquísimo universo. Podría ser una actitud de arrogancia, superioridad y egocentrismo que parece caracterizar al hombre moderno, lo que nos impulsa a querer construir una nueva torre de Babel sin querer reconocer que seguimos teniendo las mismas urgencias. Esto es una reflexión que la transformaron en pregunta a ustedes y que se puede transformar en afirmación porque es correcto. Y es precisamente, esta es una de las características más importantes que desarrolla la antropología. Fíjense que la antropología, la sociología, la historia, la economía, son ciencias sociales distintas. Cada una tiene un objeto de estudio particular. Y debemos dominarla, por lo menos para poder comprender a veces los objetos de estudio con una mirada interdisciplinaria. Es que la antropología, ¿a qué se dedica? A lo que somos nosotros, los seres humanos, como especie. Porque nosotros, como seres humanos, biológicamente, somos animales. Y somos animales mamíferos. Y no se nos puede olvidar, además, en Venezuela no se puede olvidar que somos mamíferos porque estamos en Mamandini, en líneas generales. Por lo que ustedes saben qué significa ese término. Así somos mamíferos. Y como mamíferos tenemos un conjunto de necesidades, un conjunto de actitudes hacia la vida, que esas varían muy poco, muy poco. Por ejemplo, las constantes orgánicas. Las constantes orgánicas. De acuerdo a lo que uno había leído hasta cierto tiempo, hace tiempo, de lo que estudian de la antropología, lo que es la conformación del cuerpo humano. Dice, bueno, ¿cuál fue? Después nos bajamos de la mata, que veníamos de la relación con otros homínidos, llamados homínidos superiores. ¿Cuál fue el gran cambio? Cuando empezamos a caminar erguidos, que se nos cayó el rabo y ahí está el coxis. Y eso es una huella. Eso es una huella. Así como, por ejemplo, hay estudios en la anatomía que demuestran cuando ven el proceso de creación y desarrollo del feto en el vientre de una mujer, bueno, ahí prácticamente se repite todo lo que ha sido la evolución desde que la vida salió del mar y del mar después se transformó en anfibio y después en anfibio en reptiles, etcétera. Más o menos ahí está una historia. Si es parte de la historia humana que se repite en cada feto que se va creciendo. Es decir, eso no puede ser eliminado. Eso es una característica. Entonces, cuando vamos a estudiar antropología, no estamos necesariamente estudiando historia, porque normalmente lo que sucede en la antropología, cuando nos analizamos como especie, los cambios son muy lentos, muy poco, muy poco. Hay una constante, de las cosas, la columna vertebral, por ejemplo, desde que empezamos a caminar erguido, se ha mantenido y de eso hay por lo menos 5,2 millones de años que estamos caminando erguidos. Entonces,
pensar que es que el hombre primitivo era distinto a nosotros, desde el punto de vista antropológico, no. No. Si no hemos cambiado desde hace 5,2 millones de años en cuanto a género, género que somos animales, y dentro de los animales somos de la especie mamífero, no ha cambiado nada. Entonces, hablar de hombre primitivo es simplemente un resabio del pasado para descalificar al otro. Y precisamente los grandes trabajos de Leroy Burhan sobre el análisis de las pinturas, por muchísimos sitios, etcétera, ese fue fundamental para comprender cómo eso fue una explosión del Paleolítico. Y aunque también en algunas de las preguntas que hacían u observaciones, se dice que el que se hayan encontrado, por ejemplo, Homo sapiens simultáneamente en África Oriental y también en Europa, etcétera, que eso simplemente no sabemos si también existía mucho antes, porque no se han encontrado fósiles, está bien. Eso es una proposición. Eso es incluso una actitud que debemos tener como científicos, es dudar. Pero el que duda porque no tiene certeza. Si no tiene certeza es porque no puede probar. No puede probar que el ser humano, el Homo sapiens, existió en América y existió en todas partes. Que lo puedes creer o intuir con cualquier proceso ajeno a la ciencia que tú consideres que te es útil a ti. Está bien, es válido. Pero debemos saber que las conjeturas no son afirmaciones, que las conjeturas no son premisas. Entonces, hasta ahora, con lo que se ha encontrado, se ha llegado a esa conclusión de que estos cambios, estas figuras, además que se ha demostrado que las figuras que están presentes en el Paleolítico son comparables y además mantienen constantes. Y es importantísimo que una de las constantes que señala Hanati es los opuestos, es la bidireccionalidad, el bisonte y el caballo, la jirafa y el elefante. Estamos hablando de este tipo de relaciones de pares de opuestos. Y resulta que esa visión de pares de opuestos también se había conseguido, que es la clave para el uso de la lengua, porque la lengua se estructura en base de opuestos, tal como lo demostró Saussure. Entonces aquí estamos encontrando dos cosas que podemos hilar. Si la lengua se estructura por pares de opuestos y esta pintura también está presente, los pares de opuestos, por lo menos, especialmente durante el Paleolítico, entonces le da más argumentos a Hanati para decir que hay una estructura cognitiva universal. Y eso es muy importante. El capítulo 2 lo hemos llamado Ontología de los Sagrados, Escatología y Arquetipos. Este capítulo explora la estructura interna de la creencia, qué es lo luminoso, cómo se gestiona la muerte y los patrones inconscientes compartidos. Hay una aguda observación que hizo uno de ustedes, que al principio podía parecer como elemental, pero que cuando la vemos desde más cerca nos sugiere una reflexión mayor. Coloco entre comillas lo que uno de ustedes colocó. El muerto no estaba entonces completamente muerto. ¿Por qué esa necesidad de destruir o conservar? Me fue imposible no relacionar cuando lo vi por primera vez y vi esta pregunta. El muerto no estaba entonces completamente muerto. Casi enseguida me dice, no estaba muerto, estaba de parranda. Pero por supuesto, eso no es correcto. Porque aquí
no está de parranda, pero era imposible no relacionarlo. El muerto no estaba entonces completamente muerto. Debemos, para poder explicarnos esto, debemos partir de una premisa antropológica universal. Para el pensamiento simbólico, la muerte no es un evento biológico instantáneo, sino un proceso de transición sociocósmica. Además, recordemos, que lo hemos visto anteriormente, que el pensamiento simbólico, que el símbolo en una parte y otra parte, este pensamiento simbólico está convencido de la existencia de un más allá y de un más acá. Que todo pensamiento simbólico ya te dice que la realidad son dos partes. Son dos partes. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tenerlo en cuenta. Que la muerte, cuando alguien ha dejado de manifestar sus símbolos o sus signos vitales, y cuando el ser humano ya en esta época se pregunta qué hago con el cadáver, ya ahí está convirtiendo el cadáver en algo simbólico, porque ahí está presente la convicción de que hay un más acá y un más allá. Ya eso nos dice. Entonces es importante esta parte teórica de que lo que se ha iniciado es un proceso de transición sociocósmica, porque se va del más acá al más allá. Entonces, ahí está la pregunta que todavía se hace. ¿Qué sucede después de la muerte? Esa pregunta hoy se hace y se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre y ahí tienes las huellas arqueológicas que entierran a las personas o las meten en vasijas. Es una muestra de tratar de dar respuesta a qué sucede después de la muerte. La misma pregunta que hoy nos hacemos. Entonces, veamos algunos argumentos clave para explicar esto. Primero, la dialéctica de la memoria y el estatus del difunto. Es decir, que no está del todo muerto. Ese es el estatus del difunto. Si no hay muerte real total, que incluso hoy físicamente lo podemos demostrar, porque nosotros le podríamos preguntar a cualquier persona, incluso a un físico, que afirma que, para partir de la segunda y la tercera afirmación, que la energía no se destruye, sino se transforma. Bueno, si los vivos tenemos energía y esta energía lo que va a hacer es transformarse, bueno, la energía entonces nunca muere. Y si nosotros somos energía y todos tenemos energía, nunca nadie se muere. Así quiera. Nunca muere porque nunca desaparece. Pasa a otra cosa, pasa a otro estatus, pasa a otra manera de ser entendido por la comunidad, que es lo que se llama una transición sociocósmica. Entonces, esa sensación, esa transición sociocósmica que viene dado porque el estatus del difunto es que no está del todo muerto. Por ejemplo, puede ser explicada a partir de una pulsión que genera la crisis de la presencia-ausencia, porque ahí está el cadáver, ahí está, lo podemos ver o podemos saber que se convirtió en cadáver, por lo tanto, pero sabemos que sigue teniendo algún tipo de vida, porque si no se aparece en sueño. Entonces, es una presencia y ausencia, incluso podemos ver el cadáver y ahí no se acaba todo porque pensamos en él, pensamos en ese cadáver, fue familiar nuestro, fue amigo, seguimos pensando. Y cuando pensamos, porque aquí lo vimos hace creo que 2 sesiones, cuando pensamos que reconstruimos, por ejemplo, lo que hicimos hoy, ¿se acuerdan? De reconstruir lo que hicimos desde esta mañana.
¿Y en dónde lo reconstruimos? En el espacio imaginario. Y cuando nosotros reconstruimos esa vez con ese ejercicio, lo que habíamos hecho durante el día, volvimos a traer a la existencia lo que había transcurrido horas antes y esa existencia quedó viva en ese espacio imaginal que creamos. Lo mismo sucede con el cadáver de un familiar, con el cadáver de un ser querido. Cuando pensamos en él, lo traemos al espacio imaginario. Y todo lo que existe en el espacio, todo lo que está en el espacio imaginario existe. Recuerden, por la lógica del ser y del estar, si todo lo que es está, entonces lo que esté es. Esa es una lógica filosófica absolutamente inquebrantable. Inquebrantable. No solamente que todo lo que es está, sino todo lo que está es. Y si algo está en nuestro espacio imaginal, entonces es. Es decir, existe. Cuando un miembro de la comunidad paleolítica moría, el cuerpo quedaba presencia física, pero su agencia o principio vital se había transformado. Es decir, estaba ausente ese principio vital. Las sociedades tradicionales resuelven esta paradoja mediante el rito de paso al más allá. Y eso es muy importante, porque ahora vamos a ver muchos ritos, de los cuales en algunos hemos participado muchos de nosotros, de cómo se da ese rito de paso al más allá. Hay un segundo proceso dentro de eso que estamos llamando la dialéctica de la memoria y el estatus del difunto, que es el muerto interino. El difunto pasa por un periodo de muerte social latente. El ritual funerario, sea destruyendo o conservando el cuerpo, no es para higienizar el ambiente, sino para gestionar el alma o el doble espíritu del fallecido, garantizando que no regrese a perturbar a los vivos en algunas religiones, o que ocupe su nuevo lugar en el mundo de los ancestros, o que vaya a la última morada que plantea cada religión. Por ejemplo, en el caso de la católica, y bueno, la persona puede ir, digamos, al purgatorio, y después cuando salga del purgatorio, iría al infierno o al cielo. Esa es una visión. Hay otro, en el caso de los judíos, bueno, que puede ir al Seol, que sería una especie de parecido al infierno, pero que va a otro sitio. Pero para eso necesita un tiempo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjense que ¿por qué se hacen los ritos fúnebres? Porque ese muerto es un muerto que está en un proceso de transición. Después vamos a ver aquí mismo las distintas transiciones que se producen dentro de estas proposiciones que se vienen haciendo, que tienen como límite para ver lo que expresan las pinturas en el Paleolítico. Otro proceso que ya no tiene que ver con la dialéctica de la memoria y el estatus del difunto, sino la relación cremación, incineración. Preguntaban que, podríamos decir que es una especie de la liberación del espíritu mediante el fuego. Tendríamos entonces el fuego como un agente purificador y transmutador. En la semiótica del rito, la cremación acelera el proceso natural de descomposición.
El fuego destruye la carne material, lo corruptible, lo pesado, lo terrenal, para liberar instantáneamente el principio neumático o espiritual, el alma, digamos, la psique, de acuerdo a algunos, que asciende de forma sutil. El humo, el aire, se supone que es una forma de liberar la materia a través de la incineración, o sea, de la cremación. Esa es una de las formas de dar respuesta a cómo se llega al más allá. Eso implica también que evidentemente se cumple la disolución del yo biológico. Por eso es que incluso algunas religiones estipulan no proceder a la incineración o incluso procederla a partir de tanto tiempo, de tantos días. No hay mismo. ¿Por qué? Porque como se supone que ya hay una dilución, una disolución del yo biológico, hay religiones que piensan que antes de que se disuelva, tiene que seguir algunos otros ritos. Entonces ahí variará de acuerdo a la religión a la cual nos estemos refiriendo. Al reducir el cuerpo a cenizas homogéneas, se elimina la individualidad física del cadáver. Es un acto de desapego radical para algunos. Para algunos implica un desapego radical, porque, por ejemplo, aquellos católicos, que al ser católicos creen en la resurrección de los muertos, saben que así te hayan quemado aquí el cadáver, después se va, en el momento de la resurrección, va a aparecer el cuerpo completo. Entonces, para algunos es la disolución completa, para otros será una disolución momentánea del yo biológico que luego va a seguir existiendo, en el caso del catolicismo, con el concepto de cuerpo glorioso, por ejemplo. Entonces, aquí hay distintas actitudes también de acuerdo a las diferentes religiones. La necesidad aquí es destruir el soporte material para evitar que la sombra o el espíritu quede atrapado o atado al plano terrenal, facilitando su reintegración al cosmos o a la matriz originaria de la tribu. Esto es bastante extendido, que es necesario en este proceso de transición, porque recuerden que está como medio muerto, digamos, porque está socialmente, necesita algunos procesos adicionales para despegarse por completo. La incineración es uno. Pero la mayoría de las religiones también piensa que en ese camino de ir del más acá al más allá hay un camino. No es que mueres enseguida estás al más allá. No, no, hay un proceso de transición. Hay un camino, hay un puente. Piense que en el caso de los griegos estaba Caronte con su barca, que había que pagarle una moneda y él te atravesaba a otro lado, que era donde llegaban las almas de los muertos. O sea, hay un camino en esta visión de las distintas religiones y que tiene que empezar ese camino, porque si se queda y no es destruido, en este caso para quienes plantean la incineración, puede quedar atrapado en este más acá y eso no es correcto, porque de acuerdo a las distintas religiones debe pasar al más allá. Si se queda aquí va a traer problemas. Va a traer problemas porque se le impide su pase al más allá. Algunos dirán que su pase para evolucionar, su pase para continuar hacia Dios, hacia los dioses, etc. Cada religión lo planteará a su manera. Pues muchas religiones saben que hay un puente que atravesar para ir del mundo del más acá al mundo del más allá. Este era el papel de la barca de Caronte o del libro de los muertos egipcios o de los novenarios de la Iglesia Católica. Es decir, que es cubrir un tiempo con la presencia más o menos física del cadáver mientras se iba dando su transición. Un tercer punto dentro de estamos hablando de la dialéctica de la memoria, es el embalsamiento, conservación, la inmortalización de la presencia social.
que es algo que se preguntaba, la diferencia entre la cremación, la diferencia entre con el enterramiento, etcétera. Tendríamos entonces por lo menos dos elementos. El embalsamiento sería la conservación, la inmortalización de la presencia social. El cuerpo como templo eterno. Conservar el cuerpo mediante la momificación, el uso de ocre rojo en el Paleolítico o el embalsamiento complejo posterior responde a una lógica escatológica opuesta al incineramiento, a la incineración. La inmortalidad depende de la preservación del contenedor físico. Fíjense que aquí estamos entonces ante otro tipo de costumbres funerarias totalmente contrarias. Ya no es la incineración, sino el embalsamiento. Entonces se necesita inmortalizar la presencia social, preservar el contenedor físico. Aquí el doble, así llamado entre comillas el doble, el espíritu o el alma, que los egipcios llamaban el Ka egipcio o el espíritu paleolítico, para usar algunos sinónimos, aunque quizás rigurosamente, cuando veamos religiones comparadas, vamos a darnos cuenta que no son rigurosamente sinónimos. Pero para esta entrada a la discusión tendríamos que aquella parte del cuerpo que no es físico, ¿sí? Algún tipo de cuerpo que podríamos llamar espiritual. Tenemos el doble, que es el Ka egipcio o el espíritu paleolítico, que necesita reconocer y habitar su soporte material para no disolverse en la nada. Aquí hay algo que todavía se usa y además es importantísimo y un poco trágico el ejemplo que traigo, pero es que estas cosas de la muerte siempre son, digamos, duras, porque ya es enfrentar la vida o la muerte. Pero esta conservación, que en definitiva es la inmortalización de la presencia social, digamos un caso grueso, duro, terrible, es lo que explica por qué los judíos tienen la concepción de que el cuerpo debe ser enterrado por completo para poder aspirar a su resurrección en el juicio final. Por eso es que la asociación, la institución, la estrella de David roja, que es una especie de cruz roja, pero tiene la estrella de David, tiene un departamento especial, un departamento y médicos especialistas encargado de encontrar todos los rastros humanos de aquellos judíos que han sufrido ataques de los grupos terroristas musulmanes que han detonado bombas para esparcir el cadáver por todos lados. Hay religiones que prescriben la obligación de mantener el cadáver del cuerpo completo. Esta es una. Entonces, fíjense la importancia de la presencia del cadáver. Tenemos el caso de los judíos. Y de otra manera, también tenemos el ejemplo de los Yanomami. En los Yanomami se piensa en su cosmovisión lo siguiente. Los Yanomamis viven en el medio de una selva. En esa selva, fuera de la comunidad de los Yanomami, lo que hay son espíritus negativos. Vamos a utilizar un término que quizás ellos no usan. Ellos tienen un nombre muy específico para lo que podríamos llamar los demonios. Pero en este caso son espíritus negativos. Son espíritus no civilizados, no socializados, no humanos. Son terribles para la gente que se muere, pues, digamos, para el espíritu de la gente que se muere. Para evitar que un Yanomami que se haya muerto pueda ser después, digamos, devorado por los espíritus negativos, ellos tienen un nombre para eso, no lo recuerdo ahorita. ¿Saben lo que ellos hacen? Ellos hacen una sopa de plátano verde. El cadáver
lo incineran y después las cenizas de ese cadáver se lo agregan a la sopa de plátano verde y se la comen entre todos, la sopa. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista antropológico estaríamos en presencia de una antropofagia ritual. Y lo hacen con todo el amor del mundo para con esa persona. ¿Por qué? Porque le aseguran a esa persona que como ellos se la van a comer en una sopa, se va a quedar ella dentro de la carne, dentro del cuerpo de todo los Yanomami, de toda la comunidad. Fíjense ustedes cómo la comunidad protege a su muerto y de esa manera, con una antropofagia ritual. Incluso no hay amenaza más terrible que le digan a un Yanomami que, digamos, está haciendo cosas en contra de la comunidad, que le digan o te comportas como debe ser, o cuando te mueras no te vamos a comer en la sopa. Porque significa que si después no lo incineran y se lo comen con la sopa de plátano verde, va a quedar regado por la selva y enseguida va a ser víctima de todos los espíritus negativos. Fíjense aquí, de una manera distinta, pero están, y actualmente estamos hablando, necesitando el cuerpo presente del cadáver. En el caso de los judíos, tener el cuerpo completo para poderlo enterrar. Y en el caso de los Yanomami, tener el cuerpo completo también para podérselo comer en una antropofagia ritual. Luego también, en esa actitud de conservar el cadáver, hay un desafío al tiempo cronológico. La necesidad de conservar el muerto también nace del rechazo de la finitud. Al petrificar o momificar el cadáver, la sociedad detiene la putrefacción, que sería el caos, la disolución del cuerpo, e impone el orden sagrado de su comunidad sobre la biología, porque impide que se destruya. El difunto se convierte en una reliquia, en un ancestro permanente que sigue protegiendo a la comunidad desde el más allá, transformando la tumba en un eje del mundo, axis mundi. Bueno, fíjense, precisamente en este caso del desafío del tiempo cronológico, para que vean que no estamos hablando de los tiempos paleolíticos. El caso más elocuente de esto, de esta reliquia, es la Iglesia Católica. Cuando se va a instalar y a bendecir un altar, todo altar de una iglesia católica tiene que tener dentro de su tabla de mesa, que es donde se va a colocar después en los instrumentos sagrados, la vajilla sagrada, tiene que tener en su esquina, normalmente en una esquina izquierda, un pedazo de una reliquia de cualquier santo o mártir. Que por eso cuando el sacerdote va a comenzar la misa, que se inclina y da un beso a la misa, está besando el sitio donde está la reliquia de un santo o un mártir, que va ahí, que ahí va, porque es la manera de saber que ese mártir sigue con nosotros. El difunto se convierte en una reliquia porque es la comunicación con los muertos, es la comunicación con toda la historia de la iglesia. Eso es, y se hace en la Iglesia Católica permanentemente. ¿Por qué? Porque tú estás vinculado a los mártires y a los santos, que es lo que se llama en el credo los justos. Los justos son todos los que mueren estando a la orden
en orden con la iglesia. Y mucho más los que han tenido virtudes heroicas, que se convierten en santos, mártires, etc. Es una reliquia de primero, de segundo grado, dependiendo del tipo de altar, se necesita presencia física, porque la continuidad, porque todo, como la iglesia católica es una iglesia histórica, igual que los Yanomami tienen una religión histórica, igual que los judíos tienen una religión histórica, como religión histórica necesita una comunicación física con toda su historia, con todo lo que han estado por la iglesia, que son unas reliquias, que son reliquias. Eso es lo que los vincula directamente. Y si ustedes van a la iglesia en Barcelona, van a encontrar la reliquia completa, prácticamente, un cuerpo completo de un santo que está en Barcelona, en el estado Anzoátegui. Entonces, fíjense por qué. Porque en ese momento ese altar forma parte del axis mundi, del eje del mundo, porque ese altar te vincula con todos los altares que tiene la iglesia en todas partes o que ha tenido en todo el mundo. Porque cuando se bendice un altar, siempre va a existir como altar. Así lo destruyan, así le caigan, lo destruyan físicamente, ese altar siempre va a seguir existiendo porque adquirió a partir de la reliquia, adquirió una vida espiritual propia indestructible. Lo mismo que hacen los Yanomami cuando se comen en una sopa de plátano verde las cenizas de uno de sus miembros. Y hay que decirlo siempre de la manera más respetuosa, porque no es que ellos matan a alguien para comérselo, no. Después de muerto es cuando lo incineran y para protegerlo del más allá se lo comen en un ritual con plátano verde. Seguimos. Aquí hay una parte que es la categoría de lo sobrenatural y la memoria colectiva. La pregunta fue, me pareció muy interesante ver cómo comienza a forjarse la memoria colectiva y a reconocer los arquetipos junguianos ya desde nuestros primeros tiempos como especie. Exacto, exacto. Ahí están los arquetipos. Ahí comienza, digamos. Eso fue también un trabajo que hizo Jung. Ojalá algún día pudiéramos tener al menos 2 o 3 seminarios seguidos sobre Jung y la religión para poder ver estas cosas. Porque precisamente lo que él formó el círculo de los eranos con tantos amigos que eran mitólogos, que eran historiadores de las religiones, etcétera, fue tomando información, esa información la transformó en datos y pudo llegar a la conclusión, de ahí saca el concepto de arquetipo, porque ve que están en todas partes. Y precisamente en estas figuras paleolíticas comienzan a verse lo que Jung va a llamar, por ejemplo, el número, la importancia del 2, la importancia del 3 y sobre todo la importancia del 4. Lo va a ir viendo. Y eso se va anidando en la memoria, porque aquí nuevamente vemos nosotros la existencia de una memoria colectiva. Y entonces la importancia de la memoria, porque hay memorias colectivas de los seres humanos, pero también hay memorias de las células, tal como lo vimos en otras sesiones. La memoria, por eso algunos autores comienzan desde la filosofía a hablar de memoria cósmica. Y por supuesto, esos conceptos se van uniendo con el inconsciente, con el concepto del inconsciente colectivo de Jung, y nos va diciendo que eso va, toda esa condensación de la historia humana ya lleva incorporadas unas cosas previas, porque que una
de lo que demuestra Enati aquí, que hay una visión cognitiva previa, que es universal, que no es producto simplemente de que se fue haciendo lentamente o fue evolucionando, no, que ya el momento que el paleolítico, todo el mundo hace el arte, dice, o mucha gente hace el arte y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo que esto surge de pronto, de repente? Es porque era previo a la experiencia humana. Y en eso se parece, o por lo menos se emparenta, con el concepto de Jung que dice que el inconsciente es previo a la experiencia humana, que existe en la naturaleza, así como Anati dice que esta capacidad cognitiva universal del hombre es previa a la experiencia humana porque ya existía. Entonces, estas cosas se van hilando lentamente cuando lo vamos reflexionando. Por supuesto que todas estas personas, por eso que están en este libro, Antropología de lo Sagrado, porque son de distintas disciplinas que van desarrollando conceptos, nociones, definiciones, descripciones, que desde distintas disciplinas uno puede ir a tratar de ir conformando una especie de armazón de ese rompecabezas. Porque los autores como Ries lo dicen, pero muy concentrado, sintetizado en categorías. Pero cuando empezamos a ver autor por autor, ya no solamente vemos las categorías, sino también vemos los conceptos, las nociones, los elementos históricos que justifican el que, por ejemplo, pueda plantearse que hay una relación entre la memoria colectiva que se va encontrando en las figuras paleolíticas con los arquetipos junguianos. Emmanuel Anati menciona que la relación del ser humano con su entorno lo estimula a buscar factores sobrenaturales. ¿Qué se entiende por sobrenatural y qué abarca lo sobrenatural según las distintas visiones religiosas? Déjame tomar agua. Una de las cosas más difíciles y más urgentes a tener en cuenta para un científico social, para un estudioso de las religiones, es cuál es el concepto de naturaleza. ¿Cuál es? ¿Cuál es el concepto de naturaleza? Porque nosotros a veces nos acostumbramos a tomar el concepto de naturaleza de la filosofía griega. Y entonces nos dicen, bueno, los primeros filósofos presocráticos, o sea, dentro de los filósofos presocráticos, uno de los grupos más importantes era el grupo de los llamados físicos, que buscaban, por ejemplo, explicar cómo se había hecho la Tierra, o sea, cómo había surgido. Entonces, había, uno dice que surgió del fuego, otros del éter, otros del agua, etcétera. Pero ya partían de la idea de que todo era naturaleza. No había más nada. Su concepto era todo es naturaleza. Y si todo es naturaleza, lo que hay es que saber cómo surgió la naturaleza, pero es lo único que existe, la naturaleza. Para traducirlo en algunas de las categorías que nosotros hemos venido utilizando, podríamos decir que si todo es naturaleza, todo es inmanente.
pero que además que lo único que existe es lo inmanente. Y efectivamente, para la filosofía griega clásica, para la mayoría de esos filósofos, lo único que existía era lo inmanente, o sea, todo es naturaleza. Y por eso es que los dioses eran naturales y tenían los vicios que tiene cualquier ser humano, que también es natural. Eran propiamente dioses antropomórficos, porque en la filosofía griega no se va a desarrollar el concepto de manera definitiva de trascendencia, pero sí va a existir en la filosofía helenística. Y el primero que va a hacer eso es Plotino. La filosofía helenística de Plotino es vital porque él va a asomar la idea de que existe la trascendencia. Entonces, recordemos otra vez el concepto de religión, es ligar la inmanencia con la trascendencia. Eso es el concepto de religión por antonomasia. Pero si no existe lo trascendente, manejar el concepto de religión en algo que solo existe la trascendencia no tiene sentido, estrictamente hablando. No tiene sentido. Entonces, el concepto de naturaleza es una realidad que solo existe la naturaleza. Es un concepto específico. Es un concepto específico. Pero si nuestro concepto de la realidad es que existe lo inmanente y lo trascendente, y pudiéramos decir entonces que lo inmanente es la naturaleza, ya da pie para otro concepto. Para otro concepto. Porque entonces, cualquier persona que perteneciera, que aceptara ser miembro de una religión trascendente, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, por ejemplo, inevitablemente llega a la conclusión de que en el caso del cristianismo existe Dios y Dios crea, esto que crea es lo inmanente, y podemos decir, Él crea a la naturaleza. Entonces, ya esto es una visión distinta, porque la naturaleza es igual a la creación. La naturaleza la pudiéramos entender quienes hacemos nuestra pertenencia a alguna religión, digamos, monoteísta, creacional, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, para nosotros, la naturaleza es igual a la creación. Y la creación la creó Dios. Entonces, en esto, ¿cómo definir lo sobrenatural? O incluso en el anterior de los griegos. Si todo es naturaleza, ¿qué sería lo sobrenatural? ¿Cómo puede existir algo sobrenatural si todo es naturaleza? O en el caso del cristianismo, lo único sobrenatural es Dios. Todo lo demás es natural, es decir, es creación. Entonces, no es fácil. Cada uno tiene que llegar a una decisión, porque no es una sola opción. Hay varias opciones. Y cada una de esas opciones cambia. Porque, por ejemplo, cuando Jung dice que el inconsciente colectivo no lo hizo el hombre, sino que está en la naturaleza, yo rápidamente puedo entenderlo. El inconsciente colectivo está en la naturaleza. Eso significa que está en la creación y eso significa que lo hizo Dios en esta visión mía como católico, pero también puede ser como judío o como musulmán. Esto sería una conclusión. Ahora, de acuerdo a la opción que uno tome, podrá dar una respuesta. Y entonces la ciencia misma, porque por ejemplo, durante mucho tiempo, la ciencia decía, todo es naturaleza. Y la naturaleza siempre ha existido. Eso era
Eso era una clave de la defensa de la idea de que solo la naturaleza siempre había existido. Pero ¿qué pasó con el Big Bang? Que se habla de un momento que hay una explosión, que simplemente esa explosión es que surge el espacio y surge el espacio-tiempo. Ya eso indica que si la naturaleza es lo que se da en el espacio y tiempo, porque además un científico físico, que son de los más teóricos, o sea, de los que tienen mayor capacidad de abstracción, un científico físico tendrá que decir, la naturaleza es lo que está en el tiempo y en el espacio. Porque si habla de una naturaleza que no está en el tiempo y en el espacio, ¿a qué se referirá? No, él tiene que decir que la naturaleza se da en el tiempo y en el espacio. Ajá. Pero entonces antes del Big Bang no había naturaleza. Es decir, que la naturaleza ha tenido un origen del Big Bang para acá. Entonces también tienes que preguntarte qué había del Big Bang para allá. Entonces, en cada una de estas visiones que estoy diciendo, fíjense que estoy diciendo cuál es la mía, pero también estoy señalando cuáles son las otras visiones de la naturaleza según las personas, según sus creencias. Entonces, cuando preguntan qué se entiende por sobrenatural, lo primero que hay que responder es que se entiende por lo natural. ¿Qué se entiende por lo natural? Fíjense que en teología católica se habla de preternatural. Preternatural, no sobrenatural, que es otra cosa. Entonces, digamos, aquí nuevamente ustedes van a ir tomando, digamos, su opción de qué es lo que entienden por alguna de la algunas de las cosas, entonces puedan ustedes, como que está, siento que esto se salió. Ah, es que esta cosa de electricidad me tienen a mí. Entonces, fíjense que aquí ustedes dirán que van a entender por naturaleza y eso le va a responder que entender por lo sobrenatural. Fíjense que no la puse más fácil porque no es más fácil. Es simplemente compleja. Y aquí cada quien tiene que tomar partido por alguna definición. Aquí entramos a una que es el capítulo 3, que es bastante interesante, porque está basado está relacionado con el mamut, con la manera como vieron el mamut. Entonces, vamos a dar algunas claves semióticas para diferenciar el mamut paleolítico del mamut medieval. Para responder a la brillante comparación entre el arte parietal y los bestiarios medievales, debemos aplicar la semiótica estructural de Saussure, de Peirce y de Eco, por ejemplo, para demostrar que, aunque el significante sea el mismo, en este caso la figura del mamut, el significado y el contexto cultural son radicalmente opuestos. Aquí tenemos 4 claves semióticas de diferenciación. Entonces, siempre el mismo mamut, pero cuando cambia la época, ya cambia todo. Y cuando cambia el contexto, cambia todo. Entonces, por ejemplo, un criterio semiótico, la dimensión ontológica. ¿Cuál es la dimensión ontológica del mamut que aparece como animal paleolítico en el arte parietal? Entonces, fíjense ustedes, la dimensión ontológica, vamos a llamarlo del mamut 1,
o del mamut parietal. Ese mamut parietal tiene una hierofanía y una esencia. El animal no representa a otra cosa. El animal es la fuerza cósmica misma. Es una manifestación de lo luminoso y el misterio de la naturaleza. Ahora veamos la dimensión ontológica del mamut, pero dentro del bestiario medieval. El mamut en el bestiario medieval no es una hierofanía y esencia, como lo es en el parietal. Es una alegoría moral. El animal es un mero código o vehículo. No importa el mamut real, sino la lección teológica. Ejemplo, el mamut como símbolo de la castidad o de Cristo. Entonces, fíjense ahí cómo cambia. Veamos la segunda característica para compararlo. La relación de signo de Peirce. En el caso del mamut parietal, es un signo indicial e icónico. Está vinculado a la experiencia directa del entorno, al ritual de la casa y a la comunión chamánica con el espíritu de la especie. ¿Se acuerdan cuando vimos, cuando vimos el semestre pasado en antropología de lo sagrado, el chamanismo? Aquí lo tenemos. Está vinculado a la experiencia directa del entorno, al ritual de la casa y a la comunión chamánica con el espíritu de la especie. Ese es el mamut parietal. El mamut del bestiario medieval es un signo simbólico convencional. Es un constructo intelectual. El ilustrador medieval probablemente jamás vio un mamut. Copia un molde gráfico preexistente para moralizar. Tercera comparación. La configuración del espacio. El mamut parietal. Espacio sagrado matriz. Es pintado en la oscuridad profunda de las cavernas, es decir, en el útero de la tierra. No tiene línea de suelo ni horizonte. Flota en un tiempo mítico y eterno. ¿Se acuerdan que es una de las cosas que describe Anati? Que dice que parece que el mamut, lo que está pintado, no tiene el concepto de suelo que tenemos. Es como si que estuviera flotando. Esa es la tercera visión, el espacio sagrado matriz en el parietal. El espacio textual lineal en el mamut bestiario medieval. Está atrapado e iluminado en el pergamino, subordinado a la palabra escrita de Dios. Tiene un orden bidimensional y un propósito pedagógico. Fíjense las diferencias semánticas, muy claras. Y la cuarta característica, la continuidad cognitiva. En el caso del mamut parietal, hay una continuidad homínida. Demuestra que tanto el neandertal, en sus inicios lúdicos, como el sapiens, comparten la necesidad de externalizar el pensamiento abstracto en un soporte físico. Esa es la característica de la continuidad cognitiva en el mamut parietal. ¿Cómo se da la continuidad cognitiva en el mamut del bestiario medieval? Hay una ruptura antropocéntrica. El animal medieval está totalmente domesticado por la teología cristiana, pierde su alteridad salvaje para servir al plan de la salvación humana. Fíjense la diferencia. Tienen las diferencias muy claras, la diferencia semiótica. Conclusión semiótica: en la cueva paleolítica, el animal es el centro del cosmos sagrado. En el bestiario medieval, el animal es un esclavo de la retórica moral humana.
Esa es la diferencia bastante interesante, pero es una diferencia muy clara. Entonces, en este capítulo 3 estamos, una de las cosas que íbamos a estudiar era eso. Veamos la continuidad cognitiva y la disyuntiva Neandertal-Sapiens. ¿En qué medida la distinción taxonómica entre el neandertaliense y el sapien oscurece la capacidad de abstracción del primero, dado que hallazgos como las copelas de la Ferrací admiten interpretaciones divergentes? Bueno, en principio quiero decir que yo estoy en desacuerdo con esta visión que hace suya Nati. Creo que quizá era porque es de los años 80, pero ya hoy se estipula y se habla del Neandertal como Homo sapiens Neandertal. Homo sapiens sapiens Neandertal. Y nosotros somos Homo sapiens sapiens moderno. Pero ya no hay ninguna duda que el Neandertal es un tipo de Homo sapiens. Ya hoy en esta segunda década del siglo XXI, por ejemplo. Por supuesto que para el momento que escribe Anati podía haber esa duda, ya hoy no. Entonces, realmente ya esta pregunta estaría respondida por la idea de que Neandertal también es sabio. También es sabio. Entonces, no se puede negar que ya tienen la misma capacidad de abstracción. Ahí no hay ninguna. Y esta comparación de la representación de los animales puede ser un punto de continuidad entre el Neandertal y el Sapien. Sí, ya hoy se puede decir tranquilamente que sí, porque incluso no solamente que vivieron en paralelo, sino que tuvieron una guerra de por lo menos entre el Homo sapiens y el Homo neandertal. Duraron guerreando por lo menos 10.000 años peleando. Y entonces ya hoy se sabe que no es que el neandertal desapareció por completo, no, sino que está en los genes de todos aquellos que tenemos que ver con los europeos. Por ejemplo, nosotros los venezolanos, ustedes que están ahí del otro lado del video, venezolanos que tienen que ver con España, resulta que en España es uno de los países en donde los cromosomas tienen un mayor porcentaje de neandertal. Es decir, cuando uno quiere rastrear los neandertal en Europa, uno de los sitios donde más se refleja eso en el neandertal son en los cromosomas españoles que tenemos nosotros. Es decir, que nosotros no podemos hablar mal de los neandertal, porque no se puede hablar mal de la familia. Está dentro de nosotros. Ya se sabe, hay una continuidad. Una continuidad no porque se sustituyen en el tiempo, porque uno da origen al otro, no, porque ellos existían paralelamente y se mezclaron. Y se mezclaron porque ahí había, no es que surge un híbrido que después no se reproduce, no, se mezclaron y se siguieron reproduciendo. Un ejemplo concreto somos nosotros, los que estamos aquí, que tenemos un porcentaje importante, entre 10 y 12% del ADN del Neandertal. Ajá, aquí la pregunta, bueno, ya la creemos que está respondida. Dice, estos animales que se representan en las cavernas pueden tener los mismos significados morales y religiosos de los animales representados en los bestiarios medievales, y de tener significaciones religiosas. Un mamut pintado en una cueva significa lo mismo religiosamente hablando que un mamut grabado en un bestiario. Fíjense aquí, a pesar de lo que hemos hablado anteriormente, hay que acotar algunas lagunas por las cuales estas preguntas no pueden ser totalmente respondidas. Porque en el análisis semiótico se da una clara diferencia entre el mamut parietal y el mamut medieval. Pero lo que pasa es que aquí hay una desigualdad informativa.
sabemos mucho más del bestiario medieval porque sabemos de qué siglo es, que es de la religión católica, etcétera, muchos datos. Pero no sabemos nada en ese sentido de la religión, de los que y hacían estos dibujos, estas pinturas en las cavernas, ni de la moral. Porque, bueno, pregunta, ¿pueden tener los mismos significados morales y religiosos? No, yo no sé. Y creo que los que trabajan en esta área tampoco. Porque no es fácil saber cómo era la moral y las religiones hace 15.000 años, o sea, 20.000 años, hasta hace 30.000 años. No hay datos suficientemente consolidados. Entonces, no tengo respuesta. Porque una cosa es lo que te dice la semiótica como para tener una primera comparación, que es lo que te dice que evidentemente son distintos, pero son distintos porque sabes muy bien uno de los polos, el bestiario medieval, pero no sabes bien completo el otro polo del mamut parietal, porque no sabemos cómo era su religión y no sabemos cómo era su moral. Así que simplemente no tenemos cómo responder. Orígenes del lenguaje gráfico. Monogénesis, revolución o invisibilidad arqueológica. ¿Cómo puede validarse la tesis de un origen único africano para el lenguaje visual universal ante la ausencia de dataciones precisas en Asia o América? Bueno, aquí hay una primera respuesta que tiene que ver con la definición de la ciencia. La afirmación de que hay un origen único africano es basado en las evidencias que se tienen, en las evidencias que han revisado los distintos paleontólogos y los distintos estudiosos del arte parietal. Esa es la respuesta científica. Hasta ahora, con lo que han estudiado, esa es la conclusión. Todavía no hemos encontrado en otro sitio todavía. Mientras no encontremos, no se añade nada. Pero con los datos que se tienen, esa es la conclusión. Y esos datos tienen bastantes años. Porque la idea de que el hombre, primero la idea de que el ser humano tuvo un origen único, es una idea, hoy por lo menos, bastante consensual dentro de la ciencia. Bastante consensual. Por supuesto, las ciencias pueden cambiar, está bien. Mientras no aparezca más evidencia, es cierto que hay un origen único. Mientras no aparezcan más evidencia, es cierto que la mayoría de las evidencias apuntan a decir que el ser humano es africano, con las evidencias que se tienen. Igualmente, con las evidencias que se tienen, se es capaz de afirmar que en África se originó el lenguaje visual universal. ¿Estoy de acuerdo? Porque no se puede definir algo por la ausencia de información. No. Para definir algo, en este caso de la ciencia, lo hace con la información que se tenga. Y un científico dirá, hasta ahora, estas son las evidencias. Si aparecen cosas distintas o contradictorias, las corregiremos. Pero mientras no aparezcan, esto es la conclusión del campo científico. Podemos seguir teniendo dudas, está bien, hasta que no aparezca. Porque de todas formas, se pueden hacer afirmaciones científicas siempre que a su vez se señale
sus limitaciones. ¿Qué es lo que intenta hacer el pensamiento científico normalmente? Riguroso. Dice, de acuerdo con la información que tenemos, esta es la conclusión. Bueno, que si después puede cambiar, está bien, después podrá cambiar. Pero, mientras tanto, esta es la información que hay y esta es la conclusión. Representa el grafismo una revolución súbita en el mecanismo lógico o constituye el umbral de visibilidad arqueológica de una evolución lenta cuya evidencia se ha perdido debido a la falta de conservación de soportes orgánicos. Es la misma respuesta que a la pregunta anterior. Con las evidencias que hay, esa es la conclusión. Que en distintos lugares del mundo, sin pruebas de que haya habido contacto entre la mayoría de esos lugares, surge el mismo fenómeno socioantropológico. Es decir, es lo que se llama invención espontánea. Porque cuando se estudia antropología, entonces una de las preguntas que es, ¿cómo se explica el cambio? ¿Cómo se explica el cambio en las sociedades? Entonces, ¿y cómo se explican las cosas nuevas en las sociedades? Hay dos nada más. Hay dos, no hay otra. Una es que la difusión, que de una sociedad se inventó algo y llegó a otras, y fue llegando a otras por contacto. Esa es una hipótesis posible. La otra, invención simultánea. Esas son las hipótesis científicas. Pues claro, si tú le agregas a alguna, por ejemplo, la hipótesis de las religiones, hay una religión que te dice, no, a mí eso nos lo dio un Dios. Bueno, ya, eso es otra cosa. Pero ya no es una visión científica, una visión religiosa. No quiere decir que sea mentira, porque a lo mejor en algún momento esa visión religiosa se demuestra que es verdad, está bien. Pero cuando te dicen a ti algo, una afirmación, y no te dicen el proceso mediante el cual se obtuvo esa información, entonces no estás usando el método científico. Entonces no lo puedes aceptar científicamente hablando. Eso sería. Y si ahora le añades algunas cosas un poco más extrañas, quizás producto de eso que se llama el impacto de la idea de los ovnis, entonces que venga alguien y diga, no, es que vinieron unos extraterrestres y le dieron a las personas cómo convertir la yuca en casabe. Bueno, es otra explicación, pero no hay científica. Y fíjense que hay que ser modesto y hay que ser riguroso. No estoy diciendo que las otras sean mentiras. No. Lo que estoy diciendo es que no son científicas. Y que entonces, si no son científicas, tú las tienes que aceptar no porque la razón lo demuestra, sino por fe. Entonces ya es otra cosa. Ya no tiene que ver con el conocimiento científico. Porque también hay que procurar la modestia de cuáles son las reales posibilidades de conocer o cuánto llevamos conocido. Entonces, bueno, el que uno haga una especie de inventario de todas las cosas que se desconocen, eso no es un argumento para afirmar cualquier cosa, ¿no? Eso simplemente es un argumento de que hay muchas cosas que tampoco se pueden afirmar. Fíjense la delicadeza del argumento. Entonces, hasta ahora, con lo que ha hecho la arqueología, se puede decir que hubo una revolución súbita en el mecanismo lógico. Por supuesto, si uno profundiza un poco más de cómo obtiene la arqueología su conocimiento, pero es una ciencia que trabaja, digamos, desenterrando cadáveres, desenterrando fósiles, desenterrando civilizaciones. Es decir, que es un esfuerzo muy costoso
y muy oneroso. Entonces que a veces no hay el dinero suficiente. Porque si uno de pronto ve el mapa de Venezuela y le pregunta a los arqueólogos, trabajan bastante, dice, bueno, ¿en cuáles sitios de eso se han hecho excavaciones? Bueno, te señalarán, no sé cuántos habrá ahorita, 40, 50 sitios o más, no sé. Pero nunca van a cubrir el casi 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene Venezuela. Luego, si tú te preguntas, ¿y cómo ustedes comenzaron a excavar en este sitio y no en otro? Entonces, en muchos casos es bueno porque un cerro se cayó y al caerse descubrimos unos estratos con algunos fósiles. Eso nos dio una idea, por ejemplo, para los que trabajan antropología física, que una montaña por X cosas se despeñó. O también en algunos sitios no, porque un río que estaba ahí, que era caudaloso, se secó y se empezaron a encontrar huellas de cerámica en el fondo y eso dio origen a la necesidad de excavar. Es decir, la arqueología también tiene su procedimiento es lento, necesita muchísimo dinero. Fíjense que el autor dice, ¿por qué hay mayores excavaciones en Europa y en el Medio Oriente? Y quizás ahora en China porque la financia. Pero eso necesita un financiamiento más grueso. Entonces hay limitaciones arqueológicas. Eso deben entenderlo normalmente los arqueólogos que tengan mayor formación científica, que normalmente son bastantes, que dicen, hasta aquí, esta es la información que tengo. Con esta información, como lo puede decir el paleontólogo, hay un origen, hasta ahora, lo que está demostrado es que hay un origen único. Si surge nueva evidencia, habrá que reformular todo. Entonces, hay muchas formas, por supuesto, muchos argumentos para uno ver las limitaciones del quehacer científico. Ahora, eso debe más bien estimularnos a tratar de vencer esos obstáculos para aumentar las investigaciones. Pero lo que en ningún momento puede permitirnos es que a falta de investigaciones científicas nosotros podamos afirmar cosas con menos información todavía, sino simplemente dejarlo en duda o dejarlo no en duda porque la afirmación es cierta, sino representa el grafismo una revolución súbita en el mecanismo lógico. De acuerdo a los datos actuales, sí, pero estamos pendientes por si aparecen nuevos datos. Ahora ya realmente hemos respondido todas las preguntas formuladas para esta sesión. Para esta sesión hubo 2 personas que no mandaron preguntas a tiempo, entonces no están incorporadas. Y para eso pensé que pudiéramos hacer un cierre con una teorización sobre lo visto en 3 pasos. Primero, una síntesis epistemológica de lo que hemos trabajado hoy, de lo que hemos visto. Eso nos lleva a ciertas conclusiones. El estudio de la prehistoria no es un viaje al pasado inerte, sino un espejo de nuestro presente. Al analizar el grafismo universal de Anati o las estructuras arquetípicas, entendemos que las urgencias existenciales del ser humano del Paleolítico, la angustia ante la muerte, la necesidad de la trascendencia, la codificación simbólica del entorno, siguen intactas en la sociedad hipertecnológica actual. Es decir, que nuestros ancestros de hace por lo menos 100.000 años y nosotros seguimos siendo los mismos. Piensen lo que eso debe significar para nuestro pensamiento.
El ser humano de hace 100.000 años y nosotros hoy tenemos un conjunto de cosas comunes, incluyendo el pensamiento, la capacidad de simbolizar, la extrañeza y la angustia ante la muerte. Muy importante que nosotros, porque de esa manera es que nos alimenta la antropología de lo sagrado, a saber, no que hace 40 años ya todo cambió, no. Tenemos 100.000 años preguntándonos esas mismas cosas y no las hemos resuelto, sino que cada uno busca individualmente cómo hace para sobrevivir mientras tanto. El segundo elemento es lo que tiene que ver como desafío para este posgrado integrado en ciencias sociales. La distinción taxonómica rígida o el debate sobre el origen único del lenguaje visual nos recuerdan que las ciencias sociales deben desconfiar de los dogmas porque los dogmas son religiosos. Y en tal caso, cada quien que tenga su religión y tenga sus dogmas. Yo tengo los míos, porque yo soy católico y tengo los dogmas católicos. Pero otra cosa es la ciencia. No podemos dogmatizar la ciencia. No podemos banalizar la ciencia. No podemos irracionalizar la ciencia. Y cuando alguien diga yo me siento perro, eso es banalizar. Eso es una especie de bomba en contra de la racionalidad. Eso es eliminar la capacidad de pensar científicamente. Y nosotros en este posgrado integrado en ciencias sociales no debemos repetir dogmas. Debemos desconfiar y rechazar de los dogmas, y mucho más si los dogmas pretenden venderse como ciencia. Como futuros doctores de algunos de ustedes, los invitamos a que el rigor metodológico que hoy discutimos al deconstruir las tesis de Anati, sea la norma conductora en el diseño de sus propios marcos teóricos. Y ya finalmente, agradecemos profundamente la altura del debate de esta cohorte del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Quedan abiertas las líneas de discusión futuras, donde avanzaremos hacia las dinámicas de lo sagrado en el Neolítico y en el nacimiento de las religiones institucionales. Que tengan una excelente y productiva semana y ya nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes para la 10ª sesión de nuestro curso. Muchísimas gracias entonces para ustedes. Hasta la semana que viene.